¿Usted cree que estamos viviendo en los últimos tiempos? Es una pregunta, ¿no? Estamos viviendo... muchos de los cristianos yo creo que ni se enteran, están dedicados e interesados en buscar otras cosas. Y muy lastimosamente decimos que muchos que son llamados cristianos están más interesados en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Mucho menos se ocupan de aquellas cosas que el Señor ha prometido en relación con el tiempo que estamos viviendo y con las cosas que están por venir. Cuando Jesús predice la destrucción del templo, que leímos recién en los versículos 1 y 2, sus discípulos le hicieron una pregunta que la podemos dividir en tres. Dice, yo leo de nuevo el versículo para que nos demos cuenta, que él estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Está hablando de la destrucción del templo, de que no quedará piedra sobre piedra, de todo lo que el Señor estaba hablando. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Segunda. Y tercera. ¿Y del fin del siglo? Tercera. En lo que respecta a la primera pregunta, sabemos que la respuesta del Señor, lo que el Señor había dicho, era con respecto a las cosas que iban a ocurrir. Y podemos decir que identificar esta pregunta con los hechos y señales que se cumplieron cuando el general Tito del ejército romano destruye Jerusalén y puntualmente el templo, que no quedó piedra sobre piedra, quedó totalmente destruido y derribado. Así que en el año 70 esto tuvo su cumplimiento literal. ¿Amén? Tuvo su cumplimiento literal. La segunda parte dice, ¿qué señal habrá de tu venida? Podemos identificar esta pregunta con los hechos y señales que anunciarán la proximidad o la inminencia de la venida de Cristo por su iglesia. Y la tercera parte, esta pregunta está relacionada con el cumplimiento de las señales durante el tiempo final, el tiempo de la gran tribulación que concluye con la segunda venida de Cristo y la instauración de su reino milenial aquí sobre la tierra. Vamos a ir mirando en la palabra para poder ubicarnos y que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría, amén, para poder retener esto y que nadie nos engañe. Por eso el Señor dijo que mirad que nadie os engañe con esto, porque hay un montón de teorías, un montón de doctrinas y de cosas que andan dando vuelta por ahí, uno las escucha con mucha facilidad en muchos que predican. Hace ya siglos que hemos entrado en los últimos tiempos. Pensemos que cuando Pedro se presenta después de la experiencia de Pentecostés ante la multitud, allí en Hechos 2, 16 y 17, dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Es decir, que Pedro estaba reconociendo que esos postreros días, esos días finales, ya en aquel tiempo, yo estoy hablando de hace 2000 años atrás, Pedro lo identificaba con el tiempo en que ellos estaban viviendo. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, verso 2, leemos que en estos postreros días, dice el escritor de la carta, en estos postreros días, en estos últimos tiempos, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo. Dios nos habló a través de Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esta mención hace ver que el escritor de la carta a los Hebreos también tenía la concepción de que estaban pisando ya los
últimos días, los postreros días. Y cuando Pablo le habla a los Corintios, allí en el capítulo 10, verso 11, dice, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea que, en verdad, estos tiempos finales no son solamente ahora. Por eso generalmente cuando yo digo y hablo de los tiempos finales, digo las postrimerías de los últimos tiempos. Es decir, la parte final de los últimos tiempos. Porque los últimos tiempos, los postreros tiempos anunciados aún desde la antigüedad, ya se comenzaron a cumplir a partir de, yo diría, de la instauración de la iglesia. Amén. De la instauración de la iglesia. Cuando se habla de los últimos días o de los últimos tiempos, generalmente se entiende, yo hablo en forma general, como una referencia al tiempo previo a los acontecimientos que se describen en el libro de Apocalipsis. Pero tenemos que mirar un poquito más exhaustivamente la palabra y para darnos cuenta cómo se va a ir desarrollando este ambiente final. ¿Estamos viviendo en los días previos al arrebatamiento? Nos autoformulamos la pregunta. ¿Usted cree? Hoy al principio, antes de empezar el mensaje, yo pregunté si usted cree que Cristo viene pronto, que la venida de Cristo está... Sí, estamos convencidos de que esto es así. La Biblia habla de muchos eventos que ocurrirán, que van a ser señales que también tienen que ver con la proximidad de la venida de Cristo, con la inminencia de la venida de Cristo. Acontecimientos naturales, espirituales, sociológicos, científicos y aún políticos, estamos viendo que realmente se van cumpliendo en todo el mundo. Estamos viendo que todo esto sería como la antesala de los tiempos escatológicos, de los tiempos finales de los cuales habla la Biblia. Así como los pequeños temblores pueden estar preceder y presagiando tal vez un gran terremoto, de esa misma manera el mundo de hoy puede estar mostrando evidencias reveladoras de lo que está por venir. Basta con mirar qué es lo que ocurre y que ahora lo vamos a examinar de una manera un poco rápida, pero para que nos demos cuenta. Por eso es que tenemos que ubicarnos dónde estamos parados y en el tiempo que estamos viviendo. En Lucas capítulo 21, versículo 11, se enumeran algunas de las señales naturales que se van a dar, que ocurrirán antes de la segunda venida de Jesús. Y dice, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Por supuesto, este mundo ha sufrido y está sufriendo muchos de estos desastres, terremotos y desastres naturales. Creo que todo esto lo vemos de manera muy real, ¿o no es así? En estas últimas décadas hemos visto cómo huracanes, tornados gigantes han destruido, han hecho desastres terribles en distintas partes del mundo. Terremotos y tsunamis en diferentes partes que han devastado ciudades provocando miles de muertos. Incendios incontrolables que devoran miles de hectáreas de bosque y aún de poblados. Volcanes que han entrado en erupción y arrasado con su lava incandescente ciudades enteras. Lluvias tan intensas que han inundado pueblos y ciudades, provocando deslizamientos de tierra que sepultaron casas y ocasionando no solo pérdidas materiales, sino pérdida de muchísimas vidas. ¿No es así? Lo tenemos en las noticias casi a diario, en distintos lugares del mundo. Creo que en el año 2013, un meteoro explotó sobre Rusia y emitió una poderosa onda expansiva que hirió a casi 1.500 personas.
todos estos acontecimientos podrían ser una preparación de los últimos tiempos. Tal vez podríamos decir los dolores de parto, como Jesús los llamó allí en Mateo 24, en el versículo 8. La Biblia también enumera señales espirituales, no solo naturales, espirituales. Vemos un aumento de falsas religiones, ¿o no? Han proliferado las falsas religiones a miles. Herejías, engaños, ocultismo, satanismo, idolatría en todas sus formas. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 3 y 4, dice que muchas personas seguirán a los falsos maestros. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, dice el texto, ¿no? Que muchos apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. El amor de muchos se enfriará. Y también se dice en otro lugar que muchos apostatarán de la fe. ¿Está ocurriendo? Sí. Por supuesto, hay algunas cosas que tienen que ver como cosas positivas. El cumplimiento de la profecía de Joel es algo que realmente dentro de las señales que se están cumpliendo, da un matiz contrastante con esto. Cuando Joel hace su profecía allí en el libro de Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29, profetiza de que habrá un gran derramamiento del Espíritu Santo, ¿no? Ustedes conocen el texto. La profecía de Joel se cumplió el día de Pentecostés, cuando Joel decía que en los últimos tiempos, en los postreros días, sería derramado el Espíritu Santo. Y aún hoy estamos viviendo la realidad de este derramamiento del Espíritu, ¿o no es así? Sigue el Señor derramando su Espíritu porque seguimos en esta era, en este tiempo, en estos últimos tiempos. Sigue el Señor derramando su Espíritu y vemos que realmente muchos son avivados por el poder y la gracia del Espíritu Santo. Y este poder es el que incentiva, el que motiva a la iglesia a cumplir la misión que el Señor le ha encomendado, de poder predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Porque el texto de Mateo 24, 14 dice, el que leímos, y será predicado este Evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. También hay señales en la sociedad que vivimos. La creciente inmoralidad en la sociedad hoy es un síntoma de la rebeldía y de la rebelión del ser humano contra Dios. El aborto, las desviaciones sexuales, el uso de drogas, el abuso de menores, homicidios, femicidios, delincuencia, son todas evidencias claras de cómo está la sociedad. ¿O no es así, hermanos? Características que se destacan y que muestran que son señales de los últimos tiempos. Vivimos en una sociedad materialista, hedonista, que solo busca el placer. Y todo esto, el Señor lo dijo, y todo esto los mismos apóstoles lo mencionaron. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Vivimos en tiempos peligrosos? Sí. Uno de los grandes problemas es la seguridad, ¿no? Pero fíjese lo que sigue diciendo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios,
lo que dice ahora hay que prestar mucha atención, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La característica realmente de estos postreros tiempos y de estos últimos tiempos. Yo creo que cuando miramos la palabra de Dios y miramos lo que ocurre a nuestro alrededor, nos damos cuenta con toda claridad. Pero si no conocemos la palabra y lo que la palabra dice y cómo ubica la palabra de Dios todos estos acontecimientos, vamos a estar como sin darnos cuenta qué es lo que está pasando y por qué está pasando y qué es lo que significa que esto esté pasando. Hay señales políticas. La restauración de Israel a su tierra en el año 1948 es la profecía más sorprendente que se cumplió, probando que las cosas se están encajando para el final de los tiempos. A principios del siglo XX sería totalmente inimaginable que Israel pudiera volver a su tierra y especialmente a Jerusalén. Y sin embargo fue algo que se cumplió. En Mateo 24, 6 y 7 predice que antes de el fin se levantará nación contra nación y reino contra reino, guerras y rumores de guerras, características que están presentes totalmente en esta época actual. ¿No es así? ¿Hay guerras en el mundo? Rumores de guerras, cosas que lo vemos. En lo que hace a las señales políticas, yo creo que cuando miramos la Escritura, la debilidad de los gobiernos de estos últimos tiempos, la fragilidad, la inconsistencia, también son señales de que estamos viviendo en los últimos tiempos. Entonces, estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿Alguien dice amén? Estamos viviendo en los últimos tiempos. Si el rapto de la iglesia podría ocurrir en cualquier momento, es porque realmente tenemos que estar verdaderamente preparados. Sí. Frente a esta evidencia de todo lo que estamos viendo y que permanentemente convivimos con todo esto, tenemos que estar, por sobre todas las demás cosas, preparados para la venida del Señor, porque en cualquier momento el Señor puede venir a buscar a su pueblo. ¿Estamos preparados de esa manera? ¿Nos acordamos de que el Señor viene a buscarnos? Y cuando vemos todas estas noticias que aparecen en los periódicos, de todas estas señales, ¿no? De todas estas señales, naturales, políticas, sociales, decimos gloria a Dios. Parece que fuera como el aviso de medianoche, ¿no? Que Cristo viene, que Cristo está a las puertas. Por supuesto que el día del juicio, el día de la ira de Dios, viene para tratar con el pecado de este mundo. Pero hasta que llegue ese momento, hasta que Dios trate con el mundo y caigan los juicios de Dios, estamos en el período de la gracia aguardando la aparición de Jesucristo por los suyos, que somos nosotros. Amén. Aquí vamos a empezar a acentuar algunas cosas, porque hay distintas teorías con respecto a la venida de Cristo. Entonces, no nos dejemos engañar. Cristo no vino, Cristo va a venir. Pero tenemos que ser conscientes de la inminente venida de Cristo, de que debemos, por esto, estar verdaderamente preparados para que podamos recibir al Señor cuando el Señor aparezca por los suyos. La buena noticia es que no es ahora demasiado tarde para poder tomar la decisión, si es que no la hemos tomado.
Todo el que quiera recibir la bendición y la salvación eterna todavía tiene la puerta abierta para recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Porque no hay absolutamente nada que el hombre pueda hacer por su propia cuenta para alcanzar la gracia de Dios. Solamente por medio de Jesucristo. Y todavía estamos en este periodo de gracia. Todavía estamos en este tiempo donde el Evangelio es predicado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que el Señor nos ayude para que podamos entonces estar ubicados en tiempo y forma con respecto a todo lo que estamos diciendo. Pero, por supuesto, es necesario, cuando hablamos de esto, hablar acerca del arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí? ¿Usted cree en el arrebatamiento de la iglesia? La resurrección de los que han muerto en Cristo y su arrebatamiento, junto con los que están vivos a la venida del Señor, es la esperanza inminente y la bienaventurada esperanza que la iglesia tiene en el Señor. Esta es una esperanza gloriosa que nos debe realmente tener en esta expectativa. Esa es la palabra. El creyente debe vivir en esta expectativa. No puede estar olvidado. Uy, no sé si Cristo viene o no viene, cuándo viene, cómo vendrá, de qué manera. No, tenemos que esto tenerlo muy claro en nosotros. En 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 se describe bastante claro, un texto que leemos a menudo. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, esa palabra está bien clara, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. En Romanos capítulo 8, versículos 22 y 23, dice, porque sabemos que toda la creación, mire lo que dice Pablo, qué palabras tan interesantes, toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Cuándo se da la redención de nuestro cuerpo? Creo que muchas veces hemos hablado y hemos dicho que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, pero estamos hablando de la redención de nuestra alma. ¿Usted ha sido redimido por Cristo? ¿Sí o no? ¿Tiene seguridad de esto? Sí, esto es lo que dice la palabra y es lo que hemos recibido. Pero este cuerpo no está redimido todavía, es de carne y hueso. Amén. Cuando leemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52, dice, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, moriremos a la venida del Señor. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un pestaneo. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Qué le parece? Este cuerpo de corrupción y de carne y hueso se transformará en un cuerpo de incorrupción y de gloria cuando el Señor nos venga a buscar. Jesús aseguró que Él vendría, que Él regresaría a la tierra. Él enseñó acerca de esto. Esta es una enseñanza que Él, yo creo que la repitió durante su ministerio. Cuando leemos los textos, nos damos cuenta que el Señor habló bastante acerca de esto. En la parábola de las 10 vírgenes, allí en Mateo 25, ¿la conocen la parábola de las 10 vírgenes?
¿sí? Las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 imprudentes que esperaban al esposo. Bueno, esa parábola tiene justamente este sentido, el esperar y prepararnos para la venida del Señor. En Mateo 13, 35 al 37, Jesús dijo, velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Acá está hablando en un sentido espiritual. Alguno dirá, bueno, entonces no tenemos que dormir, por a ver si el Señor viene de noche. No, está hablando de velar espiritualmente, de mantenernos en un estado realmente de alerta espiritual, esperando la venida del Señor. Que el Señor no nos halle ni adormecidos ni durmiendo en cuanto a las cosas de Dios, a las cosas espirituales, sino que nos pueda hallar encendidos bajo el fuego y el poder del Espíritu. En Lucas 12, 37, dijo, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Bienaventurados aquellos siervos, cuando el Señor venga, los halle velando, los halle, si son siervos, los halle trabajando y haciendo lo que Él les ha encomendado. ¿Usted es siervo de Dios, sierva de Dios? Tenemos que estar despiertos. Y parte de ese estar velando y despiertos significa estar atentos y haciendo lo que Él nos ha encomendado como siervos. ¿No es así? En Mateo 24, 42 y 44 dice, velad otra vez, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por lo tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esto quiere decir de que el Señor no dio pistas exactas ni fechas para que nosotros hagamos cálculos, sino que el Señor, y como bien dijimos antes, en la situación que nos encontramos, en cualquier momento puede venir a buscar a su pueblo, puede venir a buscar a su iglesia. Entonces, estemos preparados, velando, dispuestos para ese encuentro glorioso con el Señor. La garantía de su venida era una de las verdades con la que Jesús consoló y fortaleció a sus discípulos antes de ir a la muerte. Allí en Juan 14, versículos 2 y 3, dijo, en la casa de mi Padre, ¿lo sabe el texto? Dígalo conmigo entonces. Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mire cuántas cosas que el Señor enseñó acerca de esto, ¿no? Y quizá la última relacionada con el hecho del Señor es el momento de su ascensión, que mientras Él, allí tenemos el relato en Hechos 1:11, cuando Él estaba ascendiendo a los cielos, dice que había 2 varones que estaban junto a los discípulos, los cuales también les dijeron a los discípulos, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Qué importante todo, y hay mucho más. Traté de extraer como para tener una evidencia de cómo realmente el Señor se ocupó de hablar de este tema. Y si se ocupó de hablar de este tema es para que nosotros en este tiempo no seamos ignorantes de este tema, sino para que seamos sabios y para que sepamos
en qué tiempo estamos viviendo y que estamos viviendo en tiempos peligrosos. ¿Y cuáles son los peligros que tenemos alrededor, que los mencionamos en esas señales que se están cumpliendo? Las epístolas, o sea, las cartas que escribieron los apóstoles, también hablan del regreso del Señor y de la inminencia, es decir, el hecho de estar preparados porque en el momento menos pensado el Señor aparecerá. Creo que es tan importante que nosotros podamos tener en cuenta esto. En Hebreos 37 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Fíjese que él está tomando una profecía ¿de quién? De Habacuc. Una profecía escrita mucho antes. Sin embargo, aquí el escritor de la carta a los Hebreos está tomando esta profecía y la hace propia. Entonces, porque aún un poquito, el hecho de que no diga, bueno, miren, tal vez falta un tiempo, pero no, está hablando en una forma o de una manera que nos hace o nos llama la atención. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Santiago 5:8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca, se acerca, se acerca. Cuando Juan recibe la revelación del libro de Apocalipsis, en el último capítulo, versículo 10 y después el 20, dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que da testimonios de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Quién es el que da testimonio de estas cosas? Jesús. Vengo en breve. Y Juan responde, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Qué maravilloso. Ellos enseñaron, hablaron de la venida de Cristo y hablaron de la importancia de estar preparados para el regreso del Señor. Los creyentes en los primeros días de la iglesia vivían en un estado de expectación. Cuando leemos en 1 Corintios 1:7, dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, Pablo le escribe a los corintios y le dice esto. De tal manera que nada os falta en ningún don, eran bendecidos, tenían dones espirituales, esperando, esta era la esperanza, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se le llamaba en ese tiempo la manifestación de Jesucristo? A la venida de Cristo, cuando Él se manifieste en gloria, que nos venga a buscar. Cuando Pablo usa la palabra nosotros en estos textos, como la leímos también en Tesalonicenses 4:17, muestra que él tenía la esperanza de que todavía estaría vivo cuando el Señor regresara. ¿O no es así? Y nosotros los que hemos quedado, dice Pablo. ¿O no es así? Esperaban la inminente venida de Cristo. Y si él hace 2000 años estaba con esta expectación en su corazón, ¿cómo no la vamos a tener nosotros hoy? Que el Señor nos ayude, nos abra el entendimiento para que podamos realmente entrar en este espíritu y estar con este espíritu de expectación, esperando la venida de Cristo. El arrebatamiento de los creyentes. Cuando observamos los pasajes de las Escrituras relacionados con la segunda venida, se evidencia que en realidad habrá como dos venidas del Señor al final de los tiempos. Y para que la hagamos corta y fácil, una será cuando el Señor venga por primera vez, en esa segunda venida, a buscar a su pueblo, a levantarnos como iglesia y arrebatarnos y llevarnos a su presencia. Y la otra, la segunda venida de Cristo, no dice que Cristo vendrá por nosotros,
sino que vendrá con nosotros en este caso. Amén. Esta palabra arrebatamiento no es una palabra inventada ahora. Hay otras palabras, ¿no? Se habla de rapto, se habla de otras palabras, pero la palabra arrebatamiento me gusta usarla porque es bíblica, la tenemos en la palabra, la tenemos en la Biblia, Pablo la usa. Cuando miramos el libro de los Hechos en el capítulo 8, en ese encuentro que tuvo Felipe con el etíope, dice que después de bautizarlo, el Espíritu lo arrebató. A Felipe lo llevó a otro lado. Esa palabra estaba en uso. Pero del arrebatamiento sobrenatural de personas hay antecedentes en las Escrituras. Por lo menos tenemos dos sucesos, dos casos, que son muy claros en la palabra de Dios. El primero es con el caso en Génesis, capítulo 5, verso 24, donde habla acerca de Enoc, el séptimo desde Adán, dice, que el Señor lo levantó, caminaba con Dios, era un temeroso de Dios, y el Señor lo llevó. Él caminaba con Dios y lo llevó. Cuando en la carta a los Hebreos se habla de ese testimonio, en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 5, usa la palabra traspuesto. Amén. Fue llevado a la presencia de Dios sin ver muerte. Fue levantado. Es lo que experimentarán los creyentes que sean arrebatados y estén vivos a ese tiempo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Como dice Pablo, si el Señor viene y bueno, él se creía entre los que habíamos quedado, dice Pablo, seguramente tendrán esta bendición y esta experiencia. El otro personaje, ¿quién fue el otro personaje? Elías. Elías fue el otro personaje, que también implicó un arrebatamiento repentino del mundo sin ver la muerte. O sea, Dios se lo llevó sin que Elías muriera. En 2 de Reyes 2:11 dice, he aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, a Elías de Eliseo en este caso, que era el que iba a ser el profeta en lugar de él. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Fue arrebatado. Se lo llevó el Señor. O sea que hay antecedentes en la palabra que Dios llevó a algunos. De esta manera, cuando el Señor venga, seremos arrebatados. Seremos llevados porque Cristo vendrá por su pueblo y por su iglesia. Y cuando Él venga, dice que seremos arrebatados y llevados a la presencia del Señor. En 1 Corintios 15, 51 al 54, Pablo habla de los cambios que se producirán tanto en los creyentes vivos como en los creyentes resucitados de ese tiempo. Cuando Cristo venga en las nubes y seremos levantados y llevados a su reino celestial, donde todos disfrutaremos de la eterna salvación que el Señor nos compró a precio de sangre. Alabado sea el Señor. Que podamos realmente anhelar ese día con todo nuestro corazón. Yo siempre digo que cuando me convertí, hace muchos años, me convertí al Señor y escuchaba hablar de la venida del Señor, me daba miedo. No conocía la palabra, por supuesto, no conocía todo esto que estamos hablando. Y a veces puede pasar que algún creyente a lo mejor tenga miedo a la venida del Señor, pero cuando el Espíritu Santo llenó mi corazón, creo que hay un clamor, como el clamor que tenía Juan, y decimos, como decía él, ven, Señor Jesús. Te estoy esperando, estamos esperando, tu iglesia te espera. Si hay algo que estamos realmente esperando, pero con toda nuestra ansiedad, es la venida del Señor. Es ver a Cristo viniendo en las nubes y que podamos recibir en ese instante y en un abrir y cerrar de ojos esa transformación para poder realmente entrar en la presencia gloriosa del Señor. Qué importante para nosotros entonces poder creer en el arrebatamiento. Muchos no creen. Y cuando hablamos de que Cristo nos viene a buscar y que seremos levantados, y como bien dice, y el Señor también lo dijo, 1 o 2 estarán en la cama, uno será tomado, el otro dejado en el molino, y uno será...
de esa manera Dios llevará a los suyos. No podemos imaginar exactamente, no hay detalles, pero sabemos que el Señor lo hace y lo hará en el momento y en el tiempo que el Señor venga. ¿Estamos preparados para esto? ¿Ama usted la venida del Señor, como decía Pablo? Ama la venida del Señor, ama la venida del Señor, amamos la venida del Señor, no solamente al Señor, sino el hecho de que Él pueda venir. Hoy, en realidad, estamos, como dice la palabra, lo amamos sin haberlo visto, nos gozamos en Él, aunque ahora no le veamos, nos gozamos con gozo inefable y glorioso. ¿Qué será el día que el Señor nos venga a buscar y que volemos a su presencia y con el Señor podamos ir a heredar aquellas mansiones gloriosas y eternas? ¿Qué le parece? ¿Está usted realmente anhelando esto? ¿O está indiferente? ¿O está con cierto nivel de incredulidad, de escepticismo? ¿O está escuchando alguna campana que le hace dudar acerca de la veracidad del hecho del arrebatamiento del creyente? Que el Señor nos ayude, hermanos, porque si algo estamos esperando. Hoy el hermano preguntaba, ¿usted qué espera? ¿Qué estamos esperando? Bueno, estamos esperando eso. La esperanza del cristiano hoy, más allá de estamos esperando que Dios nos ayude, que nos bendiga, que nos dé esto, que nos dé aquello, que nos provea tal cosa, y que la esperanza viva y gloriosa es la esperanza de este glorioso y maravilloso día en que el Señor nos venga a buscar. Cuando suene la trompeta y los cielos se abran, sabe que no le va a ver todo ojo, solamente aquellos que le esperan. No va a pisar tierra el Señor en ese momento. Dice que se mantendrá en las nubes y nosotros seremos levantados. Por eso que hay una diferencia entre esta venida y la que ocurre después del tiempo de la tribulación. Entonces, que el Señor nos ayude para que podamos tomar conciencia de esta verdad y creer con todo nuestro corazón y anhelar con todo nuestro corazón. Cuando el creyente anhela y cree en esto y anhela, mire, no hay nada en este mundo que lo inquiete. ¿Qué le va a inquietar? ¿Qué me puede pasar acá si el Señor encima no solamente me viene a buscar, sino que me dice que tengo preparada una herencia en el cielo que es maravillosa, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para mí y para usted allí en los cielos? Es como que perdemos la perspectiva de las cosas que nos rodean y que nos traen tantos dolores de cabeza y tantos problemas y tantas ansiedades inútiles. Pero qué diferente es cuando por encima de todo esto tenemos la esperanza gloriosa en la venida de Cristo. Y más sabiendo que en cualquier momento y en cualquier instante el Señor puede aparecer. Creer en la inminencia de la venida de Cristo. Amén. Alguno dirá, bueno, pero si hace 2000 años, miren, no sé. Cuando uno mira lo que estamos diciendo y las señales que están ocurriendo, yo creo que tenemos que estar muy expectantes porque queremos realmente volar a su divina presencia. Yo quisiera tocar un tema, si es muy largo me hacen seña, pero creo que lo necesitamos. Los creyentes y la tribulación. Aunque el pueblo de Dios quizás sufra muchas aflicciones antes de la venida del Señor, la iglesia será levantada antes del período llamado la gran tribulación. Estos son sufrimientos y padecimientos, por eso dice el apóstol Pablo habla de esto, ¿no? Esta leve tribulación momentánea. Cuando habla Pablo de las tribulaciones actuales, de lo que podemos padecer en este tiempo. El misterio de la injusticia ha estado esperando desde el tiempo de Pablo, pero está siendo restringido por el poder del Espíritu Santo que obra por medio de la iglesia verdadera. Solo cuando la iglesia sea levantada, comenzará ese tiempo de la gran tribulación. Como bien lo anuncia la Biblia, tiempo de tribulación como nunca la hubo
en toda la historia de la humanidad y como nunca la habrá. Todavía, hablando del día del Señor, Pablo escribe: porque no nos ha puesto Dios para ira, es decir, para juicio, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está claro que Él está indicando aquí que la liberación de los creyentes de los juicios del día del Señor no tenemos nada que ver con aquellos juicios que caerán sobre la tierra y que están descritos en el libro de Apocalipsis, con nosotros. Y esto es un tema importante, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. No estamos esperando los juicios de Dios, no estamos esperando las terribles cosas que ocurrirán durante ese tiempo y durante ese periodo de gran tribulación. En el Nuevo Testamento los cristianos son repetidamente exhortados a velar en vistas de la venida del Señor. Nunca se les enseña a velar porque viene el tiempo de la gran tribulación, ni por la llegada del anticristo. ¿No es así? No existe tal exhortación. Esperar que tales cosas tengan que suceder antes del arrebatamiento destruye el sentido de inminencia respecto a la segunda venida de Cristo por su iglesia, que aparece en todo el Nuevo Testamento. Esto entonces tenemos que tenerlo muy claro, muy claro. Cuando las señales del fin de la era son evidentes, la iglesia debe levantar su cabeza. No dice porque el juicio viene, porque la redención está cerca. Allí en Lucas 21, 28 dice: cuando estas cosas, estas señales de las cuales muchas hablamos recién, comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¿Cree usted esto? Gloria a Dios. Entonces, cuando ocurre todo lo que ocurre, los cataclismos, las cosas, las guerras, todos los problemas sociales, los problemas políticos, levante la cabeza y mire a los cielos, porque la redención está cerca. No la gran tribulación para el cristiano. No esperamos eso. No esperamos tal cosa. Es consecuente en los tratos de Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento creer que la iglesia será llevada del mundo antes de ese periodo de gran tribulación. Tal vez podemos tocar dos temas, o mencionarlos nada más. Dios mandó el diluvio, no mandó el diluvio hasta que Noé se metió adentro del arca con toda su familia y estuvieron seguros dentro del arca. Y entonces Dios cerró la puerta y ahí empezaron los juicios. O empezó el juicio, en ese caso del diluvio. ¿Está claro? Es una cosa que nos da o nos llama la atención como un principio de cómo Dios actúa con los suyos o con los justos. Cuando destruyó a Sodoma y Gomorra, ¿no lo hizo hasta qué? ¿O hasta cuándo? ¿Quién estaba en Sodoma viviendo que era un hombre justo? El sobrino de Abraham, Lot. Y Dios, mire usted, mandó a los ángeles, a 2 ángeles, para que sacaran a Lot y a su familia de ese lugar. Y cuando salieron, cayó el juicio, la ira de Dios, la destrucción sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, y no quedó nada. Este es un principio que desde el Antiguo Testamento lo podemos ver. Antes que sucedan estos cataclismos que están previstos en el libro de Apocalipsis, que caerán los astros, dice, ¿no? Ya estamos viendo que algunas cosas son tan posibles, algunas cosas que nos parecían hace 50 años atrás, que cómo podría cumplirse algo que dice el Apocalipsis hoy con el adelanto de la ciencia y el adelanto de todo ¿no? de todo lo que vemos. Es tan fácil que ocurra lo que dice la palabra del Señor. Antes no, era difícil poder entender cómo. Hoy con el avance, con todos los avances nucleares que hay y todo, es muy sencillo que pase lo que dice la Biblia. Muy sencillo.
La Biblia refiere de un arrebatamiento que es pretribulación, antes de la tribulación. En todas las enseñanzas de la segunda venida, en el Nuevo Testamento, la inminencia se enfatiza. El hecho de que tenemos que estar preparados porque en el momento menos pensado el Señor viene. Entonces, que podamos estar muy firmes y muy seguros en lo que enseña la palabra del Señor. Hay un texto en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 10, que dice: por cuanto has guardado mi palabra, o la palabra de mi paciencia, le dice Dios a la iglesia de... Tienen que hacer el instituto bíblico, me parece. Tienen que anotarse. ¿A qué iglesia le dijo eso? Has guardado mi palabra, la palabra de mi paciencia. Por tanto, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahí está hablando de las grandes tribulaciones. Ahora, se refiere a la iglesia de Filadelfia. Dios preserva a su pueblo y preservará a su pueblo y los llevará antes que se desaten todas aquellas cosas que están anunciadas para este tiempo, para ese tiempo final. Lo que más nos interesa a nosotros y que apela a nuestra fe en el Señor y nuestra esperanza en Él es el arrebatamiento de la iglesia y nuestra esperanza de poder recibir a Cristo cuando Él nos venga a buscar. ¿Estaremos dispuestos a recibir al Señor cuando Él venga? ¿Estamos preparados? ¿Tenemos esta esperanza? ¿Conocemos esta verdad? Que nadie nos engañe. Vuelvo al principio del texto cuando recién iniciamos en Mateo 24. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Y si hay alguna duda sobre esto, no se quede sin preguntar para poder realmente estar seguro y saber realmente, inclusive aquellos que están a lo mejor engañados y que creen así porque los han instruido de esa manera, poderles dar el verdadero mensaje para que puedan creer en el Evangelio y puedan recibir la salvación.